Bueno, sean todos bienvenidos a esta conferencia, reflexiones sobre las toxicomanías como procedimientos autocalmantes. Me presento, mi nombre es Ana Ramos, presidenta de la Asociación de Encuentros y Estudios en Psicoanálisis, a la que pertenece el Instituto Brodek. Y bueno, quiero presentarles al maestro Domingo Munguía, que va a estar llevando esta conferencia. Él es médico gerontólogo y psicoanalista, director del Instituto Brodek y coordinador de estudio del instituto. Sus áreas de investigación incluyen el envejecimiento, la vejez, lo psicosomático, las toxicomanías y otras manifestaciones a través del cuerpo. También quiero invitarlos a que puedan encender sus cámaras para que esto pueda ser más interactivo, para que el maestro también los pueda ver, ¿no? Y podamos hacer este espacio más, pues más dinámico. Al final se va a dar un espacio precisamente para sus participaciones. Esperamos puedan sumarse. Y pues nada, Domingo, muy contenta de estar aquí y de poderte escuchar, así que te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues gracias a todos los que están por aquí presentes. Les invito, como decía la mastrana, que si pueden prender sus cámaras para poder verlos, aunque el audio por el momento lo dejemos en pausa para escucharlos posteriormente. Quisiera comenzar por la motivación que me lleva a hacer esta charla. Cada vez está llegando más a nuestros consultorios personas que tienen problemáticas de consumos, incluso de edades más jóvenes. Sabemos también que es una problemática de salud pública que involucra mucha violencia en el país, ¿no? Por el tema del narcotráfico. Es una cuestión muy seductora para muchas personas que de repente se sienten intranquilas, que sienten mucha ansiedad y que por diferentes motivos prefieren no acudir a tomar un medicamento, a tomar una terapia y buscan de repente como una medida autoimpuesta o una especie de automedicación, encontrar alguna sustancia o alguna actividad que les ayude a encontrar cierta calma, que tiene que ver precisamente con uno de los temas que vamos a tratar hoy, ¿no? Quiero comenzar también por hablar del concepto de toxicomanía. Hay muchas maneras de abordar el tema de las adicciones o de las dependencias, no solamente dentro de la medicina, la psicología clínica, sino también del psicoanálisis. Generalmente pensamos en estos abordajes más desde el punto de vista psiquiátrico o de psicología clínica cuando se habla de adicción y se piensa casi siempre en algún objeto o en alguna sustancia. Es adicto a la comida, es adicto a la cocaína, a la marihuana, incluso hay algunos nombres ya muy específicos como el alcoholismo, ¿no? Es adicto al alcohol, es farmacodependiente porque necesita consumir algún medicamento continuamente, pero hay otros tipos de abordajes que vienen más desde el psicoanálisis y que se preguntan no por la sustancia, no por un objeto en específico, porque no es que lo haya, sino más bien por el motivo que lleva a la persona a buscar un tóxico, a intoxicarse. De ahí que entonces venga este concepto de toxicomanía, aunque también, como les decía, desde el psicoanálisis hay divergencias. De pronto vemos que sí hay quien hace diferencia, por ejemplo, Herbert Rosenfeld habla por separado de alcoholismo y toxicomanía, porque se basa en un marco referencial en donde se catalogaba drogas como unas más fuertes que otras y entonces como problemáticas unas más grandes que otras, aunque en el fondo no siempre lo sea así. No siempre porque sea una sustancia que sea legal o que sea aparentemente menos fuerte, quiere decir que sea un problema menor. Tenemos, por ejemplo, el caso del alcohol, tenemos el caso del tabaco, tenemos el caso del azúcar, que aunque es un alimento que todos consumimos, hay quienes de repente sí dependen mucho de esa sustancia y tiene graves consecuencias. Obesidad, diabetes y muchas otras cosas, ¿no? Eh, ¿Qué es entonces la toxicomanía? Eh, no hay como tal un concepto que lo explique. Mi marco referencial de base, digamos, es Sylvie Le Poulichet, que para mí abarca muchos autores, tanto clásicos como algunos más actuales, y tiene una explicación mucho más amplia de la que lo harían otros autores. Y ella dice que la toxicomanía en sí es más bien como una teoría
que nos permite explicar el motivo por el cual las personas llegan a consumir un tóxico. La toxicomanía sería un trabajo psíquico. Tiene que haber un montaje de ese trabajo psíquico. No es simplemente como consumir algo y ya, como se podría pensar si lo hablamos como adicción. ¿Cómo sabemos que alguien es adicto? Pues hay ciertos criterios diagnósticos que hace la psiquiatría que tienen su utilidad porque le hacen saber a la persona que tiene un problema y a partir de ahí a lo mejor busca o acepta ayuda, pero en sí la toxicomanía es otra cosa, es algo más amplio. Tiene que haber entonces una función de esa sustancia, independientemente de cuál sea, o del objeto, o incluso de una actividad que tiene alguna participación en la economía psicosomática de la persona. ¿Y por qué hablo como de economía psicosomática? Porque hay estudios, uno muy interesante de Karina Soldati, en donde estudia a personas que consumen heroína, que además tienen VIH, y en el momento que se les retira el consumo del medicamento, viene un agravamiento de su salud. Algo pasaba, que el consumo de la heroína hacía que momentáneamente el VIH estuviera como en pausa, aunque no estuvieran tomando antirretrovirales, pero en el momento que retiran la heroína, se agravan. Entonces, algo tenía que ver en la función psíquica de esas personas y tiene que ver precisamente con el montaje de la toxicomanía. Una definición que yo más o menos fui creando a partir de este marco referencial que les mencionaba de Sylvie Polichet es que es un trabajo psíquico que convierte una sustancia, un objeto o una actividad en remedio y veneno. Y cuando hablamos de remedio y veneno, como lo hace esta autora, tenemos que hablar de farmacón, con K. Lo toma de Platón y lo toma de Derrida, para hablar de algo que tiene esta dualidad. Por un lado da un beneficio, pero por otro lado también daña. Tiene un equilibrio en la economía psicosomática de la persona por algún tiempo solamente y eventualmente va a ser más veneno que remedio. Es precisamente en esos momentos donde está más cercano al veneno o a lo dañino que las personas van a terapia o se internan o aceptan ir con un psiquiatra o de repente van a jurar al templo o piden algún tipo de ayuda. Además de ser entonces esta sustancia remedio y veneno, debe haber una función, les explicaba. Y esta función a grandes rasgos es narcotizar el deseo y anular el dolor. ¿Y qué es esto de narcotizar el deseo? Si tenemos deseos porque tenemos la noción de que nos falta algo. Y si nos falta algo, va a haber cierta insatisfacción. Nos vamos a sentir privados de algo y eso nos empuja a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Muchísimas cosas, pero en realidad, por más que encontremos objetos, sustancias, actividades, personas, nunca nos vamos a sentir llenos, nunca vamos a estar completamente satisfechos y gracias a eso deseamos y gracias a eso nos podríamos considerar como sujetos. Pero si decimos entonces que en la toxicomanía eh, hay una narcosis del deseo, como que se pone en pausa, también se pone en pausa la subjetividad. No hay ahí un sujeto propiamente. Hay a lo mejor un individuo, hay alguien que consume o que es consumido al mismo tiempo por esa sustancia o por ese objeto y que tiene otra función, les decía, el anular el dolor. ¿Y de qué tipo de dolor hablamos? Pues puede ser desde un dolor físico, un dolor psíquico, como si se pudieran separar, ¿no? En realidad van de la mano. Puede ser el dolor de haber perdido a alguien, puede ser el dolor de una realidad que no se soporta, el dolor de tener que recordar todo el tiempo algo traumático, el dolor de estar viviendo con hambre, con sed, de no tener un hogar, pensando aquí específicamente en tantas personas que vemos en condiciones de calle que lo único que pueden hacer a lo mejor es pues consumir algo, lo que tengan a la mano, ¿no? Cemento, pegamento, lo que sea, y que tiene también para ellos cierta función.
Aunque la tendencia cuando pensamos en dependencias es tratar de deshabituar, porque nos basamos casi siempre en el modelo médico psiquiátrico, ¿no? Esta pausa del deseo y esta pausa del dolor solamente tiene un periodo que va a funcionar. Conforme la persona va consumiendo, tarde o temprano pierde su efectividad y es ahí donde empiezan a escalar. Si una persona empieza tomándose una cerveza al día, de repente ya no va a tener el mismo efecto con una, se va a tener que tomar dos. O a lo mejor combina las dos cervezas con tequila, con whisky, con alcohol. Ya no lo venden, pero lo vendían en botellitas en las farmacias. Y de repente ya ni con eso funciona, entonces empiezan a mezclarlo con medicamentos o con alguna otra sustancia para recuperar otra vez esta anulación del deseo, de sentir que les falta algo y tal vez no poder conseguirlo, y el tema del dolor. Cuando pensamos en el tema de las adicciones, algo también relevante es que además de este modelo, que era como el más clásico de tratar de prohibir o tratar de deshabituar, y se espera que la persona deje de consumir, la persona llega y dice, quiero que se me quiten las ganas, nunca va a funcionar eso porque no va a haber otra cosa que le haga sentir como cuando consume. Al menos como la primera vez que consumió o como esa vez que se enganchó con esa sustancia o ese objeto, no, no podemos hacer eso. Y claro que entonces pueden buscar otro tipo de soluciones, incluyendo unas que se van popularizando que involucran también alguna droga. Vas a ir a un lugar donde van a hacer un ritual místico, donde te van a dar una droga, donde te prometen que vas a encontrar respuestas, que vas a ampliar tu mente, y por ahí puede haber también cierto enganche. Sabiendo este tipo de nuevas problemáticas, hay nuevos modelos también desde la medicina, de la psiquiatría y la psicología clínica que cambiaron esta prohibición hacia atenuar el riesgo. Vas a seguir consiguiendo heroína, vas a seguirla consumiendo, pero ahora yo te doy la jeringa para evitar que te dé hepatitis, que te dé VIH o alguna otra cosa, ¿no? Vas a seguir consumiendo alcohol, pero entonces tómate un alcohol de buena calidad. No lo compres en la farmacia, tómate un tequila, un whisky, no sé, algo por el estilo, ¿no? Mm, consumía alguna droga como la cocaína, bueno, ¿qué se le puede dar parecido? Y a lo mejor a partir de ahí es donde empiezan a intentar que disminuya el consumo, pero se siguen enfocando en que el problema es el objeto. Por eso el tema de la adicción. El adicto siempre tiene que tener un objeto específico. Si el problema es que coma, porque come mucho, tiene atracones, entonces la solución es que deje de comer. Si come mucha azúcar, entonces tiene que dejar de comer azúcar o bajarle el azúcar. Pero en realidad seguimos dándole vueltas a lo mismo. No salimos de ahí del problema. Se nos podrían ir años de una terapia, cualquiera que sea, tratando de convencer a la persona de que no quiera consumir y no estamos entendiendo el por qué lo hace o qué función tiene para esa persona. En la medida que nosotros desviamos la atención hacia ese punto, tratando de recuperar ahí al sujeto que está pues consumido, es cuando podemos hacer algún cambio, incluyendo casos donde no van a dejar de consumir, pero sí va a cambiar algo. A lo mejor sí bajan el consumo, a lo mejor ya tienen otras maneras de lidiar con este dolor, con esta dificultad para satisfacer algún deseo y recurren solamente de manera ocasional a la sustancia, pero el problema ahí es que se suele pensar todo el tiempo como tuvo una recaída, tuvo un retroceso, porque la cura, pensando en como lo pensaba la medicina, en cura es retirar totalmente los síntomas, que en realidad nunca vamos a poder prometer eso a ninguna persona, aunque no hablamos aquí necesariamente del tema de las drogas. Es algo que la persona ha utilizado, es algo que le ha funcionado, siempre va a estar ahí, pero en la medida que encuentra otras maneras de resolverlo, claro que a lo mejor se hace menos frecuente. Eh, pero entonces sí cambia la perspectiva, ¿no? El tema de pensarlo como adicción o pensarlo como toxicomanía. Otro punto muy interesante desde este marco referencial de la toxicomanía de Lepulichet es que el farmacón es reversible, el objeto fetiche no.
que es otro tipo de abordaje también desde el psicoanálisis. Al ser reversible, puede cambiar, es sustituible. Puede que deje de consumir cocaína, pero a lo mejor ahora consume alcohol, deja de consumir alcohol y a lo mejor ahora fuma mucho tabaco, deja el tabaco, pero a lo mejor ahora se la pasa todos los días en el gimnasio y no puede dejar de ir, porque cuando deja de ir se pone mal, tiene mucha ansiedad, se enferma, tiene accidentes, algo pasa. Y eso nos va acercando a este otro tema que también vamos a abordar, el de los procedimientos autocalmantes, aunque todavía no lo voy a tocar de lleno. Cuando pensábamos en las toxicomanías como objetos fetiches, más como desde Winnicott, más como desde Freud también, como de fijaciones orales, algo que sucedió en la infancia muy temprana, se pensaba o se contribuía a pensar en este objeto específico, como si en algún momento se hubiera introducido, por ejemplo, el consumo de alcohol, y entonces automáticamente por eso se hace alcohólica la persona y entonces tendríamos que quitarle eso, ¿no? Pero en realidad no. Si hay un objeto fetiche, esta misma teoría, que también explica algunas cosas interesantes, nos dice que se debe a que no hubo una simbolización. Algo tuvo que pasar en la infancia temprana de esa persona que no le permitió tener la simbolización, la creatividad, la capacidad de jugar, la capacidad de tener un objeto transicional desde Winnicott. Y en lugar de eso se instauró un objeto fetiche. Tiene que haber algo real ahí, no algo simbólico, no algo en donde se pueda jugar, para que la persona encuentre cierto equilibrio o cierta calma. Eh, lo que sí aporta esta teoría y que también retoma de alguna manera Le Poulichet es que la dependencia sí tiene que ver con los vínculos tempranos. Algo pasó ahí para que la persona se quedara detenida en una dependencia o en una necesidad de apuntalarse con alguien durante toda su vida. Y eso nos habla de que hay alguna temática narcisista grave ahí de por medio. Aunque también algo que me gustaría aclarar y que lo aclara Le Poulichet es que no hay un toxicómano o el adicto, el alcohólico, el cocainómano, como si fuera un perfil generalizable que describa a todas las personas, que tenga que ver solamente con un tipo de estructura o un solo tipo de funcionamiento psíquico, no. Puede aparecer en realidad en cualquier persona, aunque ciertamente hay quienes están más propensos por factores también de repente genéticos, de que sus familiares consumían mucho, y si empiezan a consumir una sustancia es más probable que sí tengan ya una dependencia física, además de todo lo demás que va a venir, ¿no? El trabajo psíquico que lo convierte en fármaco. Eh, el contexto donde crece esa persona también va a influir. No es lo mismo que se crezca rodeado de personas que hacen deporte, personas que pueden hablar de los malestares que tienen, que pueden expresar emociones, a que crezca en un entorno donde hay mucho desamparo, mucha violencia, en donde se tiene que refugiar en pandillas, en donde socializar va de la mano de alguna sustancia. Claro que sí cambia, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa es importante? Se suele pensar en el consumidor de alguna sustancia como una persona hedonista. También esto de alguna manera contribuye a la teoría freudiana, ¿no? Como de las fijaciones. Tiene una fijación oral y ¿por qué hay una fijación? Porque hubo algo traumático, porque hubo demasiada gratificación, un poco de ambas. Hay varias maneras de abordarlo, ¿no? Pero la persona busca entonces ese camino ya conocido, como en compulsión a la repetición, y se piensa que es puro hedonismo. Consume porque tiene placer. Consume como una manera autoerótica de traer la calma. Pero lo que hace Le Poulichet es cuestionar esto y dice, es que no es puro hedonismo. Aunque tampoco va para otro lado, que de repente también se va mucho el psicoanálisis, es autodestrucción. Todo esto es autodestrucción, no es pura pulsión de muerte, se quiere matar, se lastima, incluso se le cuestiona a la persona, ¿no? ¿No te das cuenta que te haces daño? Claro que se da cuenta. Sí lo saben que es algo que les daña, que les trae problemas,
pero también trae algún beneficio. Y es eso lo que resalta esta autora, porque dice que es una autoconservación paradójica. Sí sé que me estoy dañando, sí me va afectando conforme pasa el tiempo, pero tal vez es lo que me permite seguir eligiendo estar vivo. A ese grado podríamos llegar de repente, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos? Hay casos muy frecuentes de personas que las llevan a internar, les hacen una deshabituación, al menos temporal, salen, ya no están consumiendo, tienen un accidente y se murieron en el accidente. Y revisamos ese accidente y de repente parece más como un suicidio o un pasaje al acto. O de repente sale y tiene una sobredosis que también los puede llevar a la muerte. O estos casos que les mencionaba de Karina Soldati. Sí está a lo mejor aparentemente resolviendo el tema de la toxicomanía, pero luego vienen somatizaciones graves o viene una descompensación de alguna enfermedad que ya tenía y se complica la vida y de repente llega la muerte. ¿Sí? Entonces, no es puro hedonismo, no es pura destrucción, es un poco de ambas, por eso es remedio y veneno. Y ahí está lo complicado, que si nosotros de primera intención queremos que la persona deje de consumir o baje el consumo, sin saber de qué le funciona a esa persona o por qué la necesita, lo vamos a descompensar. Otra problemática también común con el tema de las toxicomanías es que vemos cada vez más casos de pacientes que se llegan a psicotizar. Y ahí siempre está la pregunta, ¿no? ¿Qué vino primero? ¿Se psicotiza por la sustancia o ya había una estructuración psicótica que ahí se hace evidente, ¿no? Hay propuestas como muy diversas, pero a grandes rasgos la mayoría dicen que si tiene un brote psicótico o una descompensación psicótica y después retorna a un funcionamiento previo, fue más bien inducido por la sustancia. Si se queda ya muy desorganizada la persona, más bien nos invitaría a pensar que ya había una estructuración psicótica, en muchos casos había una esquizofrenia ahí que no se había manifestado y la precipitó la sustancia, ¿no? Y una de las más comunes que actualmente lo precipitan es la marihuana, que por cierto está como en proceso de legalizarse, ¿no? Puede que resuelva algunos temas de, no sé, si de seguridad, de económicos, no sé qué vaya a resolver, pero también va a traer sus complicaciones que ya nos tocará en algún momento averiguar, ¿no? Y sopesar si valió la pena o no. Eh, ¿Qué abarca la toxicomanía? Ya les había comentado un poco. Abarca desde objetos, abarca desde sustancias, actividades. Me preguntan mucho, ¿también una relación con una persona puede ser adictiva? Sí. Eh, Ahí parte de todo, se podría decir, ¿no? Desde este vínculo temprano con la persona que haya cuidado al infante. Puede haber también en algunos casos una madre que se vuelve muy necesaria, una madre adictiva, decía Joyce McDougall, que le resuelve todo al hijo, que no deja ni siquiera que pida porque ya está ella ahí introduciendo algo, que no lo deja pensar, que no lo deja separarse. Y de repente, para tratar de separarse, se puede poner ahí algo en medio y ese algo en medio es una sustancia. Me vuelvo el propio regulador de mi cuerpo, el propio cuidador de mi cuerpo, para ya no necesitar a la madre, al padre, a los abuelos, a quien haya estado en ese lugar. Y aparentemente no necesito nada de nadie. Se llega a una aparente autosuficiencia que solamente dura el tiempo que la sustancia tiene efecto, ¿no? Pero claro que no va a ser eterno. Eh, Algo también que vemos mucho en este tipo de casos es que aunque se presentan al consultorio con una persona señalada como toxicómana, adicta, dependiente, en realidad hay todo un entorno con ese tipo de problemáticas. Lo más evidente casi siempre es o la madre o la pareja, que también de alguna manera es muy dependiente, también tiene problemáticas narcisistas, también está muy necesitada de alguien que la necesite y es por eso que se acoplan también. Todo mundo le da la espalda, menos la mamá, menos la pareja, menos el abuelo o la abuela, pero porque los dos están con ese tipo de problemática, aunque uno consume una droga y el otro, por decirlo así, como que consuma o se deja consumir
por otra persona, ¿no? Actividades. Aquí es donde nos acercamos un poco más a este otro concepto que es el de procedimientos autocalmantes. Hay muchas actividades que se pasan por alto, que se normalizan, que hasta se ven como saludables, pero hasta cierto grado ya llegan a preocupar. En el caso, por ejemplo, del deporte, podríamos pensar en la vigorexia, donde ya se lleva al límite el cuerpo, donde todos los días tiene que hacer ejercicio, donde hay una preocupación excesiva por la imagen, donde se necesita ese desgaste del cuerpo como para encontrar cierta calma, porque de lo contrario se desbordan de angustia. Eh, ¿Hay algún consumo ahí? Podríamos decir, no, claro que no, no hay una sustancia que esté consumiendo, ¿no? No se droga, no toma algo, no necesariamente consume proteínas o algo por el estilo, pero sí hay alguna aportación que aparentemente es adictiva y que tiene que ver con un procedimiento autocalmante. ¿Qué es este procedimiento autocalmante? Se van a preguntar. Ha sido tomado por varios autores. El primero de ellos se llama Michel Fein, no sé cómo pronunciarlo, es francés. Él estudió junto con Pierre Martí muchos casos de psicosomática, incluso hicieron un instituto en París. Trabajaron casos de todas las edades. Él principalmente trabajó con niños que tenían cierta tendencia a somatizar o de repente también a desorganizarse, a tener accidentes. Y él sí era partidario de que el vínculo temprano influía, de que algo pasaba en esa relación que casi siempre pensamos madre-bebé, aunque no siempre es madre-bebé, que no permitía que ese niño tuviera un aparato psíquico capaz de resolver, capaz de pensar, capaz de ser creativo, capaz de simbolizar, o como le van llamando a ellos después, mentalizar. Ahorita explicamos ese concepto. Eh, este procedimiento autocalmante, les voy a leer la descripción. Son actividades que pretenden controlar un estado de tensión de excitación interna cuando los medios psíquicos de ligazón fallan. El sujeto recurre con este fin a la motricidad, pero también a la percepción. Estas actividades se desarrollan en un clima de crisis y urgencia ligada al riesgo de la desorganización del yo y a la pérdida de coherencia interna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Va a ocurrir como un rescate, como una estrategia, por eso lo ligo a esto de las toxicomanías, en donde se tiene que hacer algo con la percepción, con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy viendo, oyendo, oliendo, pero también con la motricidad. Tengo que hacer algo. En los casos de consumo de sustancias, bueno, puede ser el beber, puede ser el inhalar, puede ser el inyectarse, de repente hasta frotar cosas, oler, eh, muchas cosas que pueden involucrar, ¿no? Pero cuando nos acercamos a este tema como de la vigorexia, o de repente hasta de la comida, sí está más en visibilidad la motricidad de la persona, ¿no? Tengo que cargar cosas, tengo que brincar, tengo que correr, tengo que moverme para encontrar algo. Algo que me ayude a lidiar con esta tensión interna que no sé procesar, que no puedo entender, que no reconozco de dónde viene, que no me permite encontrar otra salida, más que una solución de este tipo, el procedimiento autocalmante. Que a diferencia de otras soluciones como serían los autoerotismos, como esto que les decía que venía como desde la teoría freudiana, no hay participación de otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si en la infancia temprana tuvimos a alguien que nos cuidó y que transformaba momentos, por ejemplo, de frío en no tener frío, de tener hambre a quitar este displacer y luego ya no tener hambre, de estar con problemas para dormir, nos mecían y luego nos dormíamos, ya el infante, conforme va pasando el tiempo y conforme representa a la madre o a quien lo cuida, puede repetir esa acción como un acto autoerótico. Se chupa el dedo porque antes ya estuvo un pecho, porque antes ya hubo una mamila que pudo transformar esa tensión interna en algo que se pudiera neutralizar o que no fuera peligroso.
Pero estamos hablando aquí que hay infantes y hay personas que desde esos momentos tempranos no tuvieron a alguien que lo hiciera, y que entonces se las tuvieron que arreglar por su propia cuenta para poder neutralizar esa tensión. Ya hubo algunos reportes desde hace muchísimo tiempo con René Spitz de casos de niños que estaban en situación pues de desamparo de alguna manera, porque estaban huérfanos, porque las mamás estaban en la cárcel y que los tuvieron que separar muy tempranamente, que también encontraron la manera como de regularlo. Se mordían, se mecían, se golpeaban la cabeza, regurgitaban el alimento y lo iban moviendo en la lengua y lo dejaban de hacer cuando aparecía alguien. Pero esto que va proponiendo Fein eh, es una continuación, por decirlo así, de ese trabajo de Spitz, que no lo nombraba como tal procedimiento autocalmante. Después de Fein vienen también estos dos autores que mencionábamos en la publicidad, Claude Smadja y Gabriel Zweck, que también retoman el concepto y piensan mucho en cómo tiene que ver con pacientes, algunos que somatizan, algunos pacientes que tienen soluciones adictivas, algunos pacientes que tienen autolesiones, algunos pacientes que de repente como solución llegan a la bulimia, de repente a la obesidad, a la anorexia. Y aquí aparentemente, como les digo, nos salimos de la toxicomanía, pero al final también hay una compulsión, al final también hay un trabajo psíquico. Al final, estas soluciones que usan el propio cuerpo y que pues fisiológicamente liberan endorfinas y otras sustancias, porque la persona vive como si se estuviera muriendo o como si estuviera padeciendo mucho, pues también se puede volver hasta cierto punto adictiva, pero con la diferencia de que ahí las personas desde fuera no lo ven o no siempre lo ven, mientras que si vemos a una persona alcoholizada sí lo vamos a notar, ¿sí? ¿Qué nos dicen estos otros autores? Les voy a leer un poco cómo lo describen. Estos procedimientos testimonian el fracaso de una relación de objeto generadora de vías de calma mentalizadas. Testimonian el defecto de la ligadura autocalmante psíquica. No hubo una introyección psíquica de calidad suficiente que permitiese todo el trabajo psíquico de simbolización primaria. Hablamos nuevamente del vínculo temprano, ¿no? Hay muchos autores que hablan, ¿no? Como de lo que se esperaría del vínculo temprano. Sí quisiera yo acotar que a medida que avance el tiempo, se van cuestionando quién lo tiene que hacer. Se habla mucho de la función materna y aunque sabemos que es una función que puede ocupar cualquier persona, al final se da por entendido que lo tiene que hacer una mujer o que es un trabajo de mujer, cuando en realidad luego vienen otros cuestionamientos para hablar más bien de parentalidad o de repente, por ejemplo, María Cristina Rojas propone que hablemos de funciones subjetivantes en lugar de función paterna y materna, y para describir que se necesita amparo y se necesita corte. Amparo es lo que le falta a estos niños. Alguien que esté ahí identificando qué es lo que les va pasando, alguien que esté ahí para hablarles, para tocarlos, para cargarlos, para mirarlos, incluso hasta proyectar algo, ¿no? Tener un proyecto de vida para ese infante que están haciendo, aunque en algún momento lo tiene que cambiar, ¿no? De preferencia, pero mínimo alguien ya pensó en él o en ella a futuro y es algo que si nos acercamos a esta clínica de toxicomanías, nos damos cuenta que no siempre estuvo presente, que no se les asignó un lugar nuevo, sino de repente un lugar de una repetición. Va a ser igual de alcohólico que su abuelo o que su papá, ¿no? Eh, Va a consumir como su tío, va a tener dependencia como tal otra persona, pero no se les piensa como en otro lugar. O de repente también escuchamos que los tratan como si no sirvieran para nada, como si fueran muy inmaduros y refuerzan ese tipo de conductas porque los tratan como si no fueran nadie. El que tengan un consumo ya los hace ser alguien, es alcohólico, es cocainómano, es adicto, es pandillero, ¿no? Incluso esta asociación como a temas sociales
pero aporta algo de identidad. Ya les decía entonces, aporta un tema al dolor, aporta un tema al deseo y aporta algo a la identidad. Si le quitamos todo eso, ¿qué le queda? Le queda una desorganización, le queda muchísima angustia. Eh, y esto de los procedimientos autocalmantes se van a dar cuenta que es lo que aparece muy comúnmente también cuando se intenta la deshabituación. Ya les decía, a lo mejor le quitan la sustancia que piensan como problemática, pero al rato a lo mejor hasta se cortan, a lo mejor empiezan a comer compulsivamente, empiezan a hacer mucho ejercicio, también eso es bien común, no sé si lo han visto. eh, Se está rehabilitando, dicen, se rehabilita, y de repente los vemos súper musculosos, pero todo el tiempo muy ansiosos, no pueden dejar de hacerlo. O hay quienes se vuelcan al trabajo, que podríamos pensar que tal vez es una vía sublimatoria, pero un trabajo súper desgastante, no pueden tener un trabajo de oficina, tiene que ser un trabajo de cargar cosas, de mover cosas, de sentir el cuerpo como al límite, en donde nuevamente se viven estas experiencias que son las únicas que les ayudan como a autocalmarse. Si decíamos que tiene que ver también con la percepción, hay que entender que la sustancia la modifica. Dependiendo de cuál sea la sustancia, ahí sí habría cierta diferencia. Hay algunas que pueden, por ejemplo, activar a la persona y hacerla sentir como con un mejor estado de ánimo, con más fuerza, con más desinhibición. Hay otras que a lo mejor le van a dar cierta tranquilidad, como la marihuana, ¿no? Hay algunas que se cree que dan cierta creatividad, que en realidad, pues no, más bien ahí estaba y esa creatividad, pero estaba atorada, atrapada, y le atribuyen a la sustancia eso que ya estaba dentro de la persona, y que a veces necesitan eso como para disociarse, podríamos decirlo, y que aparezca esa otra parte que no pueden aceptar de sí mismos o que no se les es permitido mostrar, y solamente en ese periodo lo pueden hacer evidente y se hace necesario que una y otra vez consuma. Otra aportación que nos dicen sobre estos procedimientos calmantes es que son comportamientos a través de los cuales el niño pequeño trata de conquistar una cierta autonomía cuando su maduración es insuficiente. El bebé aquí va a tratar de calmar su excitación por el recurso a otra excitación generada por él, esta vez motriz. Se van a dar cuenta que no siempre son niños, pueden ser adolescentes y ahí hay que entender también qué pasó antes de eso, ¿no? Pienso en tantos casos de chicos que pierden a sus padres por temas de violencia y que de un día para otro se tienen que convertir en el sostén del hogar o que se tienen que convertir en hombres, por así decirlo, ¿no? Y una manera, bueno, social sería involucrarse con otras personas que lo están consumiendo, pero también como una medida para calmar esa tensión interna, ¿no? Ante una madurez insuficiente, algunas sustancias los van a hacer sentir como más fuertes, más valientes, los llevan de repente también a involucrarse en el narcotráfico y a sentirse capaces de todo, aunque después de que pase el efecto de la droga, tal vez ni siquiera se acuerdan de lo que hicieron, ¿no? Hay que preguntarnos también, ¿qué propicia la aparición de estos procedimientos autocalmantes? Les he hablado mucho del vínculo temprano, pero hay que pensar en qué hay detrás de eso. Ya les hablaba como de esta propuesta de funciones subjetivantes en lugar de función materna. Ha cambiado mucho la sociedad. No estamos en los tiempos de Freud, no estamos en los tiempos de nuestros abuelos, donde había, por ejemplo, otras condiciones económicas que permitían que un solo miembro de la familia pudiera ir a trabajar y sostuviera, a lo mejor con carencias, no digo que no, pero a familias de 7, 8 hijos, aparte de la esposa y de repente hasta nietos. No, no estamos en esa época, no estamos en esas condiciones. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se hizo evidente que las mujeres podían trabajar igual que los varones. Ya no aceptaron con tanta facilidad quedarse en casa porque pues, de alguna manera como desperdiciar un poco su vida, ¿no? Su vida activa, su vida laboral, su vida educativa. Y vienen muchas preguntas, ¿no? Como de cuántos hijos quiero tener, por qué tener 7 o 8, ¿no?
Se van dando entonces muchos movimientos que hacen que las personas y las familias vayan cambiando. No es tan fácil que veamos familias de más de 2 o 3 hijos, y antes, aunque se suponía que las mujeres se quedaban en casa y cuidaban a los hijos, la realidad es que más bien lo iban haciendo los hermanos y las hermanas mayores. Casi siempre eran los varones los que se iban a acompañar al papá al trabajo, las mujeres se quedaban en casa a ayudar a la mamá. Entonces, entre hermanos y hermanas iban cuidando, iban haciendo esta función de amparo, aunque al final quien llevaba el título era la madre, ¿no? Se supone que ahí estaba la función materna. De alguna manera sí daba otro panorama distinto al de ahora, porque al menos había alguien con quien socializar, alguien que los veía, alguien que los cuidaba, que pensaba en ellos, no sin complicaciones, no sin rivalidades, no sin problemas, ¿no? Pero ahora cada vez es más común que hombre y mujer salgan de la casa a trabajar, tengan que resolver el tema de quién cuida a los hijos y se tengan que recurrir a una guardería, se tengan que recurrir a los abuelos o a las abuelas. No es tan fácil como que el hermano o la hermana mayor cuide, porque como les digo, ya no son tantos y se van generando condiciones de desamparo para todos. Pensemos, por ejemplo, en tantos casos de mujeres que son madres solteras. Tienen que salir a trabajar, tienen que regresar a casa, tienen que cuidar a los hijos y no siempre hay una patología de fondo que impida que la mujer haga este amparo o maternaje que se supone que tendría que hacer, sino que a veces simplemente no dan las condiciones. Con estos cambios sociales también ha pasado que cada vez es más común que haya cierto malestar más notorio que antes en el tema de la maternidad. No porque no existiera, siempre existió, pero estaba prohibido hablarlo. Era muy mal visto que una mujer dijera que estaba cansada de sus hijos o que se enojaba o que a veces se arrepentía de haberlos tenido, cosas por el estilo. Cada vez es más evidente que eso se puede dar, ¿no? Y que lo pueden hablar. Y también es más evidente que hay depresiones postparto o de repente hasta psicosis puerperales. Entonces, estamos hablando de muchas condiciones que hacen que la persona que supuestamente cuidaría del infante no pueda hacer ese trabajo de acompañarlo para construir un psiquismo, para subjetivarlo y llevarlo precisamente ese proceso que sí le permita estar mentalizado en términos de estos autores que les mencionaba, especialistas en psicosomática, y entonces tengan que recurrir a procedimientos autocalmantes o tengan que recurrir al tema de la toxicomanía. ¿Qué es entonces esto de la mentalización y desmentalización? La mentalización, como la describía Pierre Martí, él fue el primero que la abordó y ya luego han venido otros, tiene que ver con poder conectar diferentes representaciones psíquicas, representaciones de palabra, representaciones de cosa, afectos y la capacidad de jugar con esas representaciones. Que por ejemplo, una cosa pueda evocar otra cosa. Que si el niño está jugando, aunque aparentemente nosotros vemos que juega una cosa, para él mismo y a lo mejor para un observador más entrenado, representa algo más. Puede estar pegándole un peluche y al mismo tiempo que le pega el peluche, a lo mejor le pega al hermanito, le pega al papá, a la mamá o a alguien, ¿no? En su imaginación, en su juego. Pero va a haber algunos niños y algunas personas que no, que es algo muy literal, que no va a evocar otra cosa, que no lo relacionan con algo que les esté pasando en su vida, que no lo relacionan con un momento histórico, con algún acontecimiento, no. Simplemente es eso que está pasando o eso que están diciendo y nada más. Por ejemplo, el tema del consumo. ¿Por qué consumes? Pues es que me siento bien, me gusta, o no sé, no sé. Y ante estas preguntas, de repente también pueden venir respuestas ya prefabricadas por alguien más, no por ellos. Van a un grupo de algún apoyo, por ejemplo, AA o algún modelo parecido, y lo que nos recitan es todo lo que les dicen en el libro, todo lo que les dicen en las charlas, ¿no? Es que yo soy alcohólico y como soy alcohólico,
yo tengo tal y tal y tal y tal problema y es que los alcohólicos somos de tal y tal y tal manera. Pero no hay espacio para pensar en su propia historia, en su propia motivación, en la función que tiene para esa persona. Esta falta de mentalización eh, es muy notoria en personas que a lo largo de su vida han estado sobreadaptadas. ¿Y qué es esto de sobreadaptación? También es otro concepto que trae la psicosomática. Lo toman tanto David Lieberman como Joyce McDougall. Sobreadaptarse es adaptarse de manera exagerada a las exigencias de la realidad. Están más conectados en el mundo externo que el mundo interno. Si hay mentalización, hay una conexión. Inconsciente, preconsciente, conciencia, mundo interno, mundo externo, realidad, fantasía. Todo eso puede jugarse con una cosa con la otra. Pero en la desmentalización no. En la desmentalización está más bien esto de la sobreadaptación. Si me exigen que me quede 20 horas a trabajar, me quedo 20 horas a trabajar y no pregunto por qué. No exijo, no me quejo, no reclamo. Sí sufro, pero no conscientemente, a menos que lo perciba en el cuerpo. Me siento cansado, mm, me duele la cabeza, me duele la espalda, pero no tengo malestar, no siento que haya una injusticia, no me doy cuenta que estén a lo mejor abusando, no peleo, no quiero problemas. Aparentemente entonces no hay conflicto y por eso se vuelven personas que pueden ser muy funcionales. Igual que de repente pasa en personas que tienen toxicomanías, a pesar de que consumen alcohol o alguna otra sustancia, mientras no den problemas, nadie las ve. El problema viene cuando ya dejan de funcionar desde el punto de vista social, cuando ya no están sobreadaptados, cuando ya se ven como inadaptados, ¿no? Está rompiendo alguna norma, está evidenciando que hay un problema y rápidamente se le quiere llevar a que obedezca otra vez o a que se adapte para que no dé problemas. En la desmentalización, entonces, se rompe estas conexiones y es lo que hace que sea tan complicado recibirlos en análisis, porque el trabajo previo es precisamente ayudarlos a mentalizar, ayudarlos a hacer estas conexiones. Tenemos que empezar a pensar por ellos, a traducir por ellos eh, temas que son más bien como de algo emocional y no necesariamente como algo físico, por separarlo de manera muy artificial. Pero, por ejemplo, que pueden confundir un estado depresivo con sueño o con cansancio, y que el cansancio lo quieren resolver con vitaminas, y si no con vitaminas, con cocaína, por ejemplo, ¿no? Mm, Consume cocaína, se siente muy activa la persona y aparentemente ya no pasó nada, aunque el problema de fondo sigue ahí. Y al haber esta desmentalización, hay depresiones blancas muy comúnmente, que es una depresión blanca. Es una depresión donde lo que se nota solamente es una falta de vitalidad. Se siente como cansada la persona, siente que no rinde, pero no sabe por qué, no se siente triste, no llora, no da molestias, no se acuerda de cosas que haya perdido, no siente que le falte algo, simplemente se siente cansada. Y es muy complicado sacar de ese lugar a la persona. Y por eso, como les digo, la solución aparentemente más rápida es la toxicomanía o este procedimiento autocalmante cuando salen un poco de este estado depresivo y viene demasiada angustia, ¿no? Porque no están trabajando, porque no se están moviendo, porque no están modificando su percepción. Eh, ¿Qué otro punto es importante? A la par de la desmentalización, hay una diferencia en cómo funciona el aparato psíquico de algunas personas, no de todas, porque les decía, no hay una sola estructura que explique el tema de la adicción o del procedimiento autocalmante, sino que se da en diferentes circunstancias. Hay quienes de manera congénita, decía Pierre Martí, ya vienen con esta dificultad para tener representaciones mentales que puedan evocar muchas cosas. Michelle Fein dice que no, que tiene que ver más bien con el vínculo temprano. Faltó alguien que lo acompañara. Digamos, no es lo mismo que pongan a un infante a ver tele todo el día y a ver qué aprende, a que alguien se siente con el infante, juegue, le hable, le cante, lo mueva, invente cosas, ¿no? Y haga interacción. Sí va a cambiar la perspectiva.
No es lo mismo una persona que sí domina, por ejemplo, la lectura, que le enseñaron a cultivarse, a una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, que no tiene a lo mejor muchas palabras conocidas. Claro que no son las mismas condiciones. Pero también hay quienes no lo hacen como desde el principio o todo el tiempo. No funcionan así continuamente, sino que algo pasó. Hubo un trauma afectivo o una acumulación de traumas que hizo que la persona de repente perdiera todas estas conexiones. ¿De qué hablamos aquí, por ejemplo? Personas que tuvieron una pérdida muy significativa y que de repente por un tiempo se van a descompensar. El caso de la pandemia, ¿no? No era una muerte, de repente eran muchas muertes, era la angustia de también poder morir nosotros, que llevaron a muchas personas a descompensarse, a que nos desmentalizáramos, por decirlo así, y que estuviéramos más propensos de repente a accidentarnos, a tener alergias, a tener migrañas, a tener dolores estomacales y muchas cosas más. Pero también hubo quienes a partir de esos periodos empezaron a recurrir a la sustancia, cualquiera que ésta sea, como para autocalmarse. Más aún, tomando en cuenta que cerraron gimnasios, ¿no? Cierran los gimnasios y entonces es, ¿cómo le hago? ¿A dónde voy, no? ¿Cómo me puedo calmar? Si antes era como un mecanismo habitual que yo tenía. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entonces entre estas personas que todo el tiempo funcionan más o menos parecido a otras personas que no? Dicen algunos autores que tiene que ver con una escisión, pero es diferente pensar en la decisión como un mecanismo complementario, por decirlo así, un mecanismo auxiliar ante un trauma, a que hablemos de una decisión estructural. Si hay una decisión estructural, como en el caso de estas personas que todo el tiempo suelen recurrir al cuerpo, a los procedimientos autocalmantes, a una toxicomanía, somatizaciones, eh, están de alguna manera desconectados, no hay registro de lo que les va pasando en la vida. Sí les pasa, pero hacen como que no pasa, y entonces no tienen esa capacidad de reflexionar qué estaban sintiendo, por qué les pasó, por qué de repente volvieron a consumir, qué pasaba antes de tener una sobredosis, ¿no? Como si no tuvieran historia, por decirlo así. Y entonces ahí muchas veces el trabajo del analista es ayudar a construir esa historia, de repente como a confrontar estas partes escindidas de ese individuo para irlo poco a poco mentalizando, ayudarle a asociar y, como les decía, a encontrar otras maneras de lidiar con esa tensión interna. En las otras personas, en las que solamente de manera ocasional van a recurrir a la decisión y que de repente sí se podrían desmentalizar, pues tiene que ver, como les decía, con algo traumático. ¿Qué es lo traumático? Bueno, generalmente tiene varias condiciones. Una, tiene que ver con el cuerpo. Pone en riesgo la integridad del yo o de la persona. Es algo que desborda. Es algo que, a pesar de que la persona esté muy organizada y que pudiera tener una mentalización y pudiera simbolizar, resulta impensable, resulta inmanejable. Y aquí se me ocurre, además de la pandemia, pues el tema de la violencia que está tan en el día de hoy, ¿no? Un secuestro, un asalto, estar en frente de una balacera, presenciar a lo mejor algún homicidio, son situaciones que nos van a desbordar, ¿no? Y que indudablemente ahí de repente, si pudiéramos recurrir a estos procedimientos autocalmantes, al menos por un tiempo, mientras se resuelve eso, que ya sería más bien una neurosis traumática, ¿no? Pero si se fijan, sí son condiciones diferentes el que todo el tiempo la persona recurra a eso o que sea algo temporal. Llegando al consultorio, claro que la persona de esta segunda categoría, que es algo como más transitorio, tiene más oportunidad de que deje de consumir o de que abandone estos procedimientos autocalmantes porque digamos que ahí no cabría este calificativo que quiere generalizar o eternizar el eres adicto, sino que está usando eso
porque momentáneamente le ayuda a atenuar el dolor, la tensión o el problema que no puede resolver. En las otras personas que sí tienen este funcionamiento más continuo, sí es mucho más complicado. Y sobre todo, además de por no poder manejar la tensión, por el tema de la identidad. Mm, no sé si han visto, pero hay personas que van a Alcohólicos Anónimos, tienen 30 años yendo, no han consumido desde hace 29 y siguen llamándose alcohólicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque da pertenencia. A veces si no se puede pertenecer a una familia, se puede pertenecer a un grupo y a veces para pertenecer a ese grupo, pues se tiene que tomar cierta característica, no cierto rasgo. Y además de que ahorra ciertas preguntas sobre quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, qué pienso yo, qué siento yo. Y eso es también algo que tenemos que considerar al momento de recibirles en tratamiento, ya casi para cerrar la charla y darles pie a sus preguntas, que tiene que ver con el riesgo inminente todo el tiempo que recibimos estos pacientes de que se dé una alienación. Al haber tanta angustia en estas personas y tanta necesidad de que les digan qué hacer, qué pensar, qué no hacer, cómo comportarse, cómo resolver las cosas, cómo sentirse mejor, es muy tentador que de repente nosotros queramos tomar ese lugar, como decía Lacan, como del sujeto supuesto saber, y prohibamos cosas o les digamos exactamente qué hacer, que no quiere decir que en ciertos momentos no tengamos que ser hasta cierto punto directivos, pero conviene siempre diversificar las personas con las que tienen contacto. ¿Qué quiero decir con esto? En muy pocos casos podemos trabajar solo nosotros con ellos. En la mayoría de los casos sí hay que considerar una evaluación psiquiátrica, algún grupo de apoyo, la intervención de la familia, ¿no? Al menos la interacción, a manera de devoluciones, a veces a manera de sesiones con la familia, porque al final es su red de apoyo y al final también es el contexto de donde viene y donde puede repetir lo que ya traía, ¿no? Entonces, en la medida que nos movamos de ser su todo, de ser el portavoz de la verdad absoluta, de casi casi ser dueños de su voluntad, estamos más cerca de darle su lugar como sujeto y de salirnos de ese lugar de sujeto supuesto saber. Pero les digo, sí suele ser como muy, muy tentador en algunos momentos por la misma angustia que nos va a despertar a nosotros, sabiendo que son casos que todo el tiempo tienen riesgo, ¿no? Riesgo de estas llamadas recaídas, riesgo de sobredosis, riesgo de un accidente, riesgo de que de repente se pusieron violentos o incluso de que atentan contra su vida. Bien, pues les cedo ahora un rato la palabra para que me hagan por ahí algunas preguntas o comentarios. Me gustaría escucharlos. Maestro, buenas tardes. En relación a lo que menciona de este tipo de problemática que estamos viendo, ¿qué tanto también por esa falta de identidad han crecido tantas sectas? E inclusive también me recordaba un poco tanta la violencia en los grupos de apoyo que hay, porque he seguido en las noticias, me he enterado pues de que llegan a matarlos y hay tanta violencia de la que estamos inmersos toda la sociedad actual y la esperanza en cierto modo a nivel terapéutico, en qué porcentaje se da de estos casos de una rehabilitación
porque de acuerdo a lo que yo conocía en otro momento, eran son de los casos más difíciles a nivel terapéutico. Se ha incrementado más la esperanza de recuperación en este tipo de casos y por ahí va mi inquietud y que también cómo son presas fáciles ellos de sectas y por esa misma falta de identidad y ese desquebrajamiento del yo. Sí, voy a tomar la pregunta como por partes, primero por el tema de Sí, la identidad. sí, Sí suele haber como una problemática narcisista de fondo, aunque no hay un perfil generalizable, sí suele haber algo ahí. A veces me gusta una clasificación que hace Hornstein, que retoma un concepto de Freud, que a mi parecer no lo lee directamente, sino que lo reinterpreta, que es una traducción que habla como de sentimiento de sí y de estima de sí, como para diferenciarlo. Sentimiento de sí es lo que estaría como más ligado a la identidad, a la sensación de estar cohesivo, de ser uno mismo a lo largo del tiempo a pesar de que cambie. Y cuando falla eso, cuando está muy frágil, estamos hablando de casos mucho más graves porque obviamente, digamos que es como si la persona se fragmentara, como si de repente no se conoce a sí mismo. sí, Y el otro tema sería la estima de sí, que de repente se traduce también como autoestima y que ahí tiene que ver más bien como cuánto valoro o cuánto siento que se valora eso que es mi identidad o eso que digo que soy, sí, ¿sí? A veces tiene que ver con lo primero, con tener una identidad. Me ahorro el pensar quién soy o qué quiero, qué voy a hacer, diciendo soy adicto o pertenezco a esta secta, por decirlo así, ¿no? sí, Eh, pero a veces tiene que ver con la estima de sí. Me quiero sentir más valioso y para sentirme más valioso a lo mejor consumo más que los otros. Me quiero sentir más valioso, entonces voy a demostrar que puedo pegar más fuerte, que puedo violentar más, que puedo alzar más la voz, que todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí irían entonces de la mano con el tema del narcisismo y pensando, por ejemplo, en la rehabilitación en un centro de internamiento, pues lamentablemente no hay mucha regulación. Apenas se empieza a ver ese tipo de problemas, ¿no? Se empezó a fiscalizar qué es lo que estaba pasando porque hubo muchos casos de muertes y de negligencias, porque se trata de usar precisamente lo del sujeto supuesto saber, aunque a lo mejor con otro nombre, ¿no? Alguien ahí que dirige o quienes dirigen toman el rol como si fueran dueños de la voluntad de la persona y usan todo tipo de técnicas como para tratar de deshabituarlo. Algunas incluso muy precarias, como pasaba hace muchísimo tiempo, o como de repente vemos en esta película de Naranja Mecánica, no sé si la han visto. Lo sí, quieren rehabilitar aparentemente y lo exponen a ver violencia todo el día hasta que dice ya no más. Entonces de repente ahí es más bien como coercer sobre la persona. No es que no quiera consumir, es que si consumes te vamos a golpear, te vamos a violentar, te vamos a exponer a frío, te vamos a dejar sin comer. Y más bien la persona lo deja por miedo, no tanto porque esté convencida o porque se haya resuelto el problema. sí, Hay otros lugares donde sí hay un poco más de trabajo, no digo que no. ¿Qué tanto hay de éxito? Pues ahí va a depender de qué consideramos, como les decía, la cura o la rehabilitación. Si esperamos que la persona nunca más en su vida quiera consumir, pues no, probablemente nunca se va a lograr. Pero sí se podría lograr, por ejemplo, que la persona no siempre lo haga o que la persona modifique el consumo, ¿no? Que haga cosas un poco menos dañinas para su vida, eso también se podría llegar a obtener. Pero hablar de porcentaje en psicoanálisis es complicado porque no hay dos iguales, que ese es otro tema del abordaje. Pensando que es un problema de salud pública, claro que no se puede individualizar. Se sí, tienen que usar estrategias que le funcionen a mucha gente, más o menos, y que no sea tan costosa o que cueste menos que otra. Entonces, los abordajes casi siempre apuntan a que deje de consumir, a que consuma menos, a que vaya a un centro, dure tantos meses o tantas sesiones, sale y aparentemente ya está el problema resuelto. En el psicoanálisis va a depender mucho de cada persona. Hay quienes sí se quedan años a análisis y
con el tiempo ya el problema no era la toxicomanía, sino que ya van abordando temas que sí son más analizables, pero también hay otras que duran muy poco, que van unas cuantas sesiones, se dan cuenta que no se sienten como con la droga, que no les funcionó otra vez la droga, porque de repente a eso van, y mejor se van. O en el momento que se empieza a confrontar un poco los temas a analizar, también de repente se quieren ir. Sí, muchísimas gracias. Y gracias por toda su valiosa información que nos ha dado. Y gracias a ti por estar aquí también. Adelante. ¿Alguien más que tenga pregunta por aquí? Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Ok. Sí, sí, Hola, bueno, adelante. primero que nada, muchas gracias igual por la información que nos brindaste, porque comentabas algo muy importante en el hecho de esto de la identidad, retomando con lo que comenta la compañera. Yo tenía una duda en conforme a esta misma lógica, porque con este comentario que hiciste de que los tiempos ya no son los mismos de Freud en este caso, retomándolos a un tiempo actual, me he topado en clínica particular o escuchando un poquito más en adolescentes, este consumo de videojuegos en su gran mayoría, como esta búsqueda de, ¿no? Como que el pertenecer, incluso utilizan diálogos de los mismos personajes o de los mismas, esa parte, ese material que consumen, ¿no? Y quería preguntarte justamente cómo, ¿qué opinarías más bien dicho de de a lo mejor de esta plasticidad de un consumo temprano en justamente este vínculo de satisfacción, a lo mejor encontrada en el videojuego, que podría pasarse ya sea alguna adicción diferente, ¿no? Digo, estos videojuegos obviamente tienen una etapa y van creciendo como de categoría cada vez más, pero mi pregunta va dirigida a eso, como que cómo podría ser esa plasticidad de mover de videojuegos hacia algún otro medio o alguna otra adicción de consumo más adelante. Ujú. Es un tema bien importante, no lo había abordado, pero sí lo tenía pensado. Ahora ya se habla de adicción a los videojuegos, se habla de adicción al Internet, por ejemplo, y si lo pensamos desde la toxicomanía o desde los procedimientos autocalmantes, pues tiene que ver también con que a través del Internet o a través de estar en un videojuego, la persona alcanza a regular cierta tensión. De repente puede haber violencia, de repente puede haber otras cosas, ¿no? Pero no siempre es mero autoerotismo como de repente se pensaba o como se llegaba a abordar, ¿no? Está ensimismada y todo el tiempo está jugando y no pasa nada, ¿no? En realidad hay que ver mucho qué tipo de videojuego es o cómo lo juega, porque no es lo mismo que como pasaba antes, que las consolas era uno solo jugando y ya, o jugando con alguien invitado, a lo que pasa ahora, que pueden socializar, sobre todo en el periodo más crudo de la pandemia. Yo vi que era lo que de repente salvaba a los niños, ¿no? ¿Con quién más hablaban? No veían a sus compañeros, no podían ir a la escuela. De repente a lo mejor se veían un rato en la tablet o en el celular o lo que tuvieran para entrar a clases, pero no había socialización. Y de repente pues ahí está esa función. Hay quienes se meten a jugar porque es su manera de socializar, y si se les permitiera o se les fomentara socializar de otra manera, pues probablemente ya no va a ser problema. Claro que de repente va a llamar más el estar con otra persona que el estar pegado a una pantalla. Sí puede haber casos donde eso fomente que después se consuman otras cosas. Se consumen series, por ejemplo. Hay quienes van a estar pegados toda la madrugada a ver series y dejan de salir, dejan de comer, dejan de visitar personas. A lo mejor no tienen ni siquiera pareja porque se la pasan viendo mejor una serie donde hay parejas, pero eso claro que lleva a un retraimiento y que puede funcionar por algún periodo como un procedimiento autocalmante o como una toxicomanía, pero que al final no va a resolver eso que tendría que modificar en su vida para no necesitar esa estrategia, ¿no? Eh, no creo que en todos los casos se vaya a convertir necesariamente en una adicción. Podría ser a lo mejor una vía para entrar a. Pensaba, por ejemplo, van a jugar videojuegos con los amigos y a lo mejor ahí con los amigos, además del videojuego, está pues tal vez el tema de consumir bebidas, de fumar o alguna otra cosa. Y pensaba eso, creo que sí apuntaría más a un tema de dependencia, la cantidad de dinero que de repente invierte. Porque los videojuegos ahora, para
no sé, para jugarlos completos, por decirlo así, pues hay que estarle invirtiendo para que aparezcan, no sé, que nuevos personajes, nuevas pistas o de lo que se trate el juego, ¿no? Y por ahí es como si fuera un poco de ludopatía, que también tendría que ver con esto de procedimientos autocalmantes o de toxicomanía, ¿no? Una solución adictiva al final. Muchas gracias. A ti por participar. Bueno, yo tengo un comentario y también es una pregunta. Me llamó mucho la atención al inicio cuando mencionó una autora que hablaba de la heroína y el VIH, algo así. Ahorita me gustaría que me diera el nombre porque se me pasó. Pero se me hace muy importante porque yo trabajo en una clínica donde vemos personas que viven con VIH y efectivamente es muy frecuente encontrar el consumo de sustancias, diversas sustancias, y a pesar de que ahí no se les aborda del todo, pues sí tenemos algún acompañamiento que implique la reducción de riesgos. Como bien dice, de que esto de a lo mejor dotarle de un insumo, de una jeringa, o de que disminuya tanto en eso como en las prácticas de riesgo también de sexuales. Pero pues sí llega a ser muy, muy difícil y como bien dice, pues se puede ir ahí, no sé, una muy buena cantidad de tiempo y no hay no se aborda lo esencial, que es cuál es la función de estar haciéndolo. Eh, Me parece también que se tiene mucha dificultad a la hora de preguntarles, de que expresen sobre cómo se sienten, que identifiquen sus emociones, que hablen de ellas, de qué forma se podría abordar esta expresión, este hablar, porque luego sí resulta muy, muy complicado, ¿no? A veces el simple hecho de que a veces llegan a la clínica y ni siquiera pues, quieren durar tanto, ¿no? Es de que vienen por su medicamento y se van. Entonces, es algo muy complicado trabajar con ellos. Pero sí me gustaría que me pasara el nombre de esa autora. Claro que sí. La autora se llama Karina con K. Karina Soldati. Con Ok. S. Soldati. Y en cuanto a la pregunta que me hacías, es un trabajo muy complejo, muy tardado, no siempre se logra, porque el primer paso a dar es tratar de despertar una verdadera demanda de análisis. Que se vayan con alguna pregunta. Si a lo mejor solo tenemos la entrevista inicial, porque a veces eso pasa, que se lleven alguna pregunta que los haga volver. Porque generalmente van porque alguien los envió o porque alguien los condicionó. O vas a terapia o no regresas a casa o no regresas al trabajo o no regresas a la escuela o nos divorciamos o muchas amenazas de por medio, ¿no? Pero si se lleva alguna pregunta y esa persona quiere regresar como a responder, ya tenemos un poco de avance. Y como les decía, hay que primero enseñarles como a pensar. De repente al inicio tenemos que hacer como más preguntas, más dirigir las sesiones y en la medida que va avanzando les enseñamos cómo es que nosotros vamos hilando una cosa con la otra. ¿Por qué para nosotros de repente resulta importante algo de su vida, algo de su día a día, algo que pasó hace mucho tiempo y que aparentemente no tiene que ver con el consumo? A veces lleva años, incluso el llegar a ese otro punto donde ya empiezan ahora sí a asociar por ellos mismos, a poder mostrar emociones. Porque casi siempre también, al principio, se da como una investigación medio persecutoria, como si estuvieran en estas escenas de película o de serie, con el foco acá arriba y puras preguntas directas, y se sienten perseguidos y ya hasta saben qué les van a preguntar y ya saben qué responder. Es complicado de repente salirse de ese tipo como de escena y casi diría que lo básico es ayudarles a crear un vínculo con alguien. Y sí necesitamos ahí mucho de nuestra empatía, de intuición, podría decirlo, no sé, que a veces se va a dar, a veces no se va a dar. No quiere decir que porque no se dé con nosotros, con otra persona no se dé. Eso hay que tenerlo en cuenta.
para que si de repente no se da con nosotros, pues tratar de recomendarles a otra persona. Ya si no van a quedarse con esa persona o no quieren ir, bueno, ya sería cuestión de ellos o de ellas, pero mínimo nosotros podemos intentarlo. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti por participar. Me parece que son todas las preguntas, todos los comentarios también. Les agradecemos muchísimo su presencia en esta conferencia, que se hayan sumado y que nos podamos ver nuevamente en otro espacio o incluso, bueno, en un grupo de estudio, ¿no? Toda la oferta académica está ahí en la página del Instituto Brodek para que puedan revisarlo y se puedan sumar a los diferentes grupos de estudio que coordina el maestro Domingo Munguía. Entonces, pues muy agradecida con todos. Gracias, Domingo, por la conferencia, por tus ideas y nos encontramos pronto. ¿Les parece? Gracias. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Hasta luego, Cuídense gracias. mucho. Bye bye. Hasta luego, bye. Gracias. Hasta luego.